Vamos a continuar estudiando, pero acompáñeme a poner la enseñanza en manos de Dios, por favor. Cierre sus ojos si es tan amable. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que prepares nuestra tierra, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra y que todo lo que recibamos, Señor, lo podamos, como casi siempre te lo pedimos, poner por obra, porque ese es nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo. Prepara tú la tierra y nos dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, acabamos de terminar la explicación de la parábola del sembrador, pero Jesús no se detuvo ahí, sino que siguió enseñando. Estas palabras que vamos a ver a continuación son dirigidas a sus discípulos, a los discípulos cercanos, es decir, a nosotros, porque somos discípulos, ¿verdad? Entonces estas palabras son para nosotros. Y lo que viene a continuación, mis hermanos, son palabras de Jesús muy prácticas. Obviamente, aunque son muy prácticas, llevan un mensaje, pero también son metáforas aparentemente muy sencillas que cualquiera, en teoría, puede entender. ¿Qué hacía Jesús? Mire, Jesús explicaba, así en lo corto, a sus discípulos para que no se quedaran con dudas. Jesús les aclaraba todo, porque Él les estaba tratando de enseñar de una manera íntima. ¿Quién ha hecho eso con alguien? ¿Ha tratado de enseñarle a alguien así cercano? Eso es bonito y tener la libertad de hablar y de dialogar. ¿Por qué? Porque enseñar de esta forma habla de una relación, habla de un compañerismo, habla de amistad. Es decir, que no deben de quedar cabos sueltos. Jesús daba ejemplos y ellos se sentían con la confianza de preguntarle cada vez que tenían dudas. Ahora, los papás se acercan a nuestros hijos y nosotros minamos su confianza porque los rechazamos. Pero el Señor no hacía eso, siempre les explicaba a sus discípulos. Este es un ejemplo de cómo usted y yo debemos de comportarnos con los que tenemos cerca, ¿no? Principalmente con los de nuestra casa. Así que Jesús continuó enseñando a sus discípulos y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 16, por favor. Y dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. De entrada, mis hermanos, utilizando la lógica, en la oscuridad de la noche, pues nadie enciende una vela para después taparla, ¿verdad que no? Es lógico, obvio. Sería irracional poner la vela encendida en un lugar donde no alumbre, es decir, ponerla fuera de nuestro alcance. Porque si hacemos esto, si la tapamos o la escondemos, la existencia de la luz emitida no tiene un objetivo, es decir, no es útil como un instrumento o como una herramienta. Y lo que no es útil, pues no es útil, ¿verdad? No sirve, y lo que no sirve se debe de desechar, así de sencillo. Según el diccionario, la luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Y es toda radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en el espacio, es decir, que la luz es capaz de viajar a una velocidad de aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. La luz es conocida como energía luminosa. Bueno, ya di muchos tecnicismos, ¿verdad? Ese es el primer objetivo de la luz, iluminar en lo natural. Nuestros ojos, sus ojos, son devoradores incansables de luz, ¿sabía eso? Son devoradores incansables de luz. El ojo anhela ver, pero necesita la luz para poder hacer su función. En otras palabras, el ojo es inútil sin luz. Y a la mayoría de las personas no nos gusta la oscuridad. ¿A usted le gusta la oscuridad? Mire, casi siempre en las circunstancias de oscuridad nos sentimos inseguros, ¿a poco no? Nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Y saben, no estoy hablando solamente metafóricamente. Porque hablar de oscuridad, de tinieblas en forma metafórica, entendemos que las tinieblas es todo, absolutamente todo, que va en contra de la moral de Dios. Todo eso es oscuridad. En otras palabras, es maldad. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en la oscuridad, hablando de forma literal, de la noche o a la ausencia de luz, ¿qué sucede? Que aún estando en nuestra casa, sabiendo dónde se encuentra cada mueble, cada parte, ¿qué queremos hacer en el instante en que se va la luz? Sacar el celular y poner la luz, ¿a poco no? Porque nos sentimos incómodos. En aquellos años prendíamos velas, ¿verdad? Y a cada rato se iba la luz. Pero es lo primero que hacemos en la casa, sabiendo dónde está todo. Pero no nos acomodamos. Ahora, si nos sentimos incómodos en nuestra propia casa,
Es mucho más incómodo andar por calles oscuras. ¿Quién ha andado por calles oscuras? Se siente feo. Siente uno pasitos. Siente uno que lo observan. Y no cualquiera soporta esa sensación, mucho menos andando solo. No nos gusta. Así que gracias a Dios por la luz. La primera descripción de luz narrada en las Escrituras es un concepto de energía lumínica, aquella que penetra en la oscuridad y la disipa. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí inició todo. Separó la luz de las tinieblas. Pero en la palabra de Dios, en la Escritura, en lo que usted tiene, ya sea electrónico o de papel, estas tres letras, luz, significan mucho más. Es decir, la palabra luz tiene muchas connotaciones. Y para ejemplificar y entender solamente tocaremos algunas. Por ejemplo, la palabra luz para el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento significaba el resplandor de la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien decía vi una luz, se estaba imaginando el resplandor de la presencia de Dios. ¿Y qué nos da la presencia de Dios? Nos da seguridad. Si usted siente la presencia de Dios, aunque está en la oscuridad, le va a dar seguridad. Es decir, es como estar en una fortaleza, es como estar protegido. Le puede dar tranquilidad y certeza de que nada pasará. El Salmo 27:1, no lo busque, yo se lo leo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es decir, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es lo que está diciendo. Por otro lado, mis hermanos, a manera de metáforas encontramos que la palabra luz también significa revelación, significa entendimiento, significa verdad, significa santidad de Dios. Luz, mis hermanos, es una norma ética y moral. Luz es enseñanza, es integridad. Luz es una guía. Luz es un faro que nos indica el camino. Luz es todo lo contrario a las tinieblas. Es transparencia, es claridad, es la antítesis de la maldad. Luz es el poder de Dios, entre otras palabras. Luz es el Evangelio. Pero si pusimos atención a todas estas características de lo que significa la palabra luz, están apuntando o describiendo a alguien. ¿A quién está describiendo? ¿A Jesús? ¿A alguien que es íntegro? ¿A alguien que es santo? ¿A alguien que es una guía? ¿A alguien que es verdad? Así es, mis hermanos. Están apuntando a Jesús mismo. Él es la luz que vino al mundo. En el libro de Isaías encontramos una profecía acerca de Jesús, y es una profecía muy hermosa, donde se muestra en el Antiguo Testamento el amor de Dios sobre la humanidad. Mire, yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Está en Isaías 49:6. Dice el Señor: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré ser luz de las naciones, y así será posible que mi salvación llegue a todos los lugares remotos de la tierra. ¿Se dan cuenta desde cuándo estaba profetizado que el Señor sería nuestra luz? Es decir, que Jesús es la luz, es la revelación, es la verdad, es la esperanza y es la salvación de todo el mundo. La salvación está ahí. El problema es que las personas no lo quieren. Y en nuestro libro de estudio en Lucas hay una pequeña historia que narra la llegada de Jesús como luz. Cuando era pequeñito, mire, acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice la Escritura que después de un tiempo de nacido, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén al templo para presentarlo. Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos
y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? Presentó a Jesús como la luz, como la revelación, como la salvación. En otras palabras, este hombre Simeón estaba diciendo: este niño es el santo de Dios, él será íntegro, él es sin mancha, y llegará el tiempo en que él ilumine nuestro camino, su luz nos guiará como un faro de regreso al Padre. Aquí está la salvación del pueblo de Israel y de todo el mundo. Y precisamente eso es lo que hizo Jesús. Posteriormente él se presentó como la luz del mundo. En Juan 8:18, vaya Juan 8:18 por favor. Ahí encontramos a Jesús describiéndose a él mismo como el santo de Israel. Juan 8:18. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más claro ni el agua, ¿verdad? Mire, él se los decía claramente: el que me sigue tendrá la vida. Yo soy ese que están esperando. Dejen de amar las tinieblas, aléjense del mal y vivirán. En Juan 12:46 dice nuevamente Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero ¿qué sucede? A pesar de la claridad de las palabras de Jesús, muchos no aceptan esa verdad. ¿Y saben? No la aceptan no porque consideran que Jesús sea un hombre malo o que no les conviene en el sentido de salvación. No, claro que no. El problema es que no aceptan a Jesús porque ellos aman más su pecado. Ellos prefieren andar en tinieblas. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación. Fíjense, esta es la condenación, que la luz, es decir, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué la humanidad rechaza a Jesús? Porque sus obras son malas. No les gusta ser confrontados con la palabra, no les gusta que nadie les cambie su forma de ser. Lo único que quieren y anhelan es divertirse. Eso es lo que quieren. Mis hermanos, Jesús vino a la tierra a iluminarnos el entendimiento, a que su luz nos resplandezca, pero nosotros somos los que en nuestra necedad cubrimos la vasija, la apagamos, rechazamos la luz o tratamos de esconderla donde no se pueda ver. Nosotros somos quienes hacemos eso. En Mateo 4:16 dice: y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció, pero ellos la rechazaron. ¿Qué hacemos nosotros con la luz del evangelio, mis hermanos? ¿La escondemos? ¿La tapamos? ¿La vivimos? Cada uno de nosotros tiene que dar esa respuesta. Lucas 8:17, vamos a continuar. Acompáñenme a Lucas 8:17, por favor. Porque no hay nada oculto, estas son palabras de Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz, es decir, de salir a la verdad. Esta última frase va ligada con la parábola del sembrador. Miren, mis hermanos, el tiempo y la verdad van de la mano. ¿Por qué? Porque después de un tiempo necesario, la verdadera condición del corazón de cada uno de nosotros va a salir a flote. Un verdadero cristiano va a ser conocido por sus frutos, pero también a su tiempo, aunque sea por muchos años, un falso cristiano mostrará lo que tiene en su interior. La verdad va a salir de sí o sí, a su tiempo. Podemos aparentar muchas cosas, pero la autenticidad de la persona, la verdad de su vida va a ser probada por el tiempo y por las circunstancias para que los hombres puedan ver lo que está oculto. No está oculto para Dios. Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón, pero para que sea revelado a los demás. Así que, mis hermanos, es mejor que todos, fíjense lo que les estoy diciendo, que todos, cada uno de nosotros quitemos de nuestro interior las cosas que tenemos ahí ocultas. Y saben, tenemos muchas cosas ocultas.
guardadas. Están nuestros afanes, nuestras expectativas, nuestros malos deseos, nuestro agrio carácter, nuestra religiosidad, nuestra falsa humildad, nuestras envidias. Tener que entregar cosas que todavía tiene uno de años, que a veces se da uno cuenta hasta después y dice, no, pues yo pensé que ya la había pasado. Pues no. Por eso muchas veces pasamos y volvemos a pasar las cosas porque no las dejamos realmente. Decimos, yo ya dejé de hacer esto, yo ya no hago esto otro, pero en el momento que suceden las cosas nos damos cuenta que recaemos. Cosas que están en nuestro duro corazón, pero nosotros somos los que nos aferramos. Así que Dios nos pide que reflexionemos y que pongamos todo delante de Dios. Porque si no las quitamos, mis hermanos, si no las quitamos, si no limpiamos y sanamos lo que tenemos en nuestro corazón, algún día, aunque no queramos, van a salir a la luz. ¿Y sabe? Va a ser peor. Si usted se da cuenta, si el Señor se lo está mostrando, limpie su corazón. Porque en Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Delante de Dios todo está a la luz. Dios nos demanda que cada día hagamos un autoexamen. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de mi corazón? ¿Cuál es la verdadera intención de lo que hago día a día? Y en estas palabras nuestro Señor Jesús nos está exhortando a no ser falsos. Fíjense lo que le estoy diciendo, a no ser falsos discípulos. Aquellos que decimos Señor, Señor, pero que no obedecemos. El Señor nos dice cuidado con eso. Si usted quiere seguir con cosas en su corazón, ¿qué le puedo decir, mi hermano? Va en contra de lo que dice el Señor, de la obediencia a Él. Vamos al verso 18 de Lucas 8:18, vamos ahí. Y aquí viene algo que parece extraño, mis hermanos. Algo que parece extraño, pero es digno de un estudio detallado. ¿Ya tiene Lucas 8:18? Dice la Escritura, palabras de Jesús. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ah, caray, qué palabras tan raras, ¿no? De repente. Bueno, dentro de esto va en contra de la 4T, que dice que hay que quitarle al que tiene para darle al que no tiene, ¿verdad? Pero eso es contrario a lo que dice el Señor. Mira, aquí estamos hablando de manera espiritual, aunque puede aplicarse en el plano natural. Vamos a dividir este versículo en 3 partes. La primera parte del versículo, téngalo ahí a la mano, dice, mirad pues cómo oís. La palabra mirad era una expresión comúnmente utilizada en aquella época, era un modismo, allá también utilizaban modismos. Esta expresión indicaba analizar, prestar atención, observar, y es algo que hasta la fecha se utiliza por nosotros, ¿no? Para enfatizar lo que es importante. Es algo así como decir, fíjate bien en lo que haces, pon atención, ¿sí? Por lo tanto, para un mejor entendimiento, si parafraseamos, mirad pues cómo oís, en palabras de Jesús se escucha así, analicen, dediquen tiempo, pongan mucha atención a cada palabra que escuchan. Esa es su obligación, prestar atención a lo que escuchan. Lo diga quien lo diga, sea quien sea, no importa. No se crean todo. No debe de ser así. Debemos de ser como los de Berea. ¿Por qué? Porque esos hermanos, ellos dudaban de todo de una manera sana. Estoy hablando de una manera sana. Dudaban incluso de lo que decía el apóstol Pablo. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, de lo que diga cualquiera que se pare aquí enfrente, usted tiene la obligación, la responsabilidad de analizar a ver si es cierto que las cosas son así. De verdad, mis hermanos, sea quien comparta la palabra, debe de apegarse a la Escritura. Y si no se apega a la Escritura, su palabra no tiene validez y la podemos desechar. Y esas personas que manipulan la palabra de Dios mientras no se arrepientan están bajo maldición. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en Gálatas 1:18. Dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Versículo 9, como antes hemos dicho, y también ahora lo repite, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que mis hermanos, el énfasis es que los cristianos, usted y yo, debemos de ser verdaderos oyentes, íntegros y obedientes. Es decir, mirad, poner mucha atención en lo que escuchamos. Porque ¿sabe? Cada palabra escrita que está en la palabra de Dios, cada palabra dicha de la palabra de Dios tiene un objetivo. Así que Jesús nos dice, mirad pues cómo oís. Es decir, atiendan las palabras de manera que las puedan entender, las palabras que yo les doy, porque si no hacen caso de ellas, tendrá repercusiones eternas. ¿Sabía usted que si no hace caso a las palabras de Jesús, tendrá repercusiones eternas? Para toda la eternidad. Esa es la primera parte del versículo. Mirad pues cómo oís. La segunda parte del verso de Lucas 8, 18 dice, porque a todo el que tiene, se le dará. A ver. Todo el que tiene, o sea, ¿cómo? Todo el que tiene, ¿qué? ¿A qué cosa se refiere Jesús? ¿De qué está hablando? ¿Tener qué? ¿Qué se le dará? ¿No lo había pensado? Bueno, tener algo significa que ya lo poseemos. Si usted compra un coche, dice, yo lo tengo cuando le dan la factura. Lo puede traer, pero mientras no sea la factura, su nombre no es suyo. ¿Sí? Es decir, tener algo es porque es ya de nuestra propiedad. ¿Está de acuerdo? Pero yo le voy a hacer una pregunta en forma espiritual. Usted y yo, ¿qué tenemos los creyentes en Cristo? Salvación, vida eterna, paz. Sí, es cierto, tenemos paz, gozo, felicidad, restauración, esperanza, vida abundante, vida eterna. Todo eso lo tenemos los cristianos. A ver, por ejemplo, la paz de Dios en Cristo la tenemos porque Él nos la dio a todos los que lo seguimos. ¿Está de acuerdo? Bueno, si lo creemos. En Juan 14, 27 dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, ¿quién nos dio la paz? Jesús. De la misma forma tenemos gozo y de la misma forma viene de Jesús. Juan 15, 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tenemos gozo porque el Señor nos lo ha dado. Pero en Jesús también tenemos amistad. En Juan 15, 15 dice Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, que Jesús no escatimó en darnos a conocer el plan de Dios. Ahora, ¿qué más tenemos en Jesús? Esperanza, por ahí me dijeron. En 1 Pedro 1:13 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, en Jesús tenemos fe, en Jesús hemos sido justificados, en Jesús tenemos paz. Romanos 5:1, voy muy rápido porque son muchos versículos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha sido justificado o no sabe de lo que le estoy hablando? En Jesús, mis hermanos, tenemos amor, tenemos esperanza, tenemos muchas cosas, pero también tenemos una vida abundante. En Juan 10:10 dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, mis hermanos, Jesús vino para eso, para darnos vida. Y ciertamente la vida que Él nos da es abundante en muchos sentidos. Y yo estoy seguro que si realmente ustedes están caminando de la mano de Dios, ahora viven mejor que antes de creer, ¿sí o no? Yo estoy seguro que sus relaciones como esposos, como padres, como hijos, ahora son más plenas, son más completas y pueden ser cada día mejores, pero hay una condicionante, si obedecemos. ¿Saben? El momento en que usted deje de obedecer, en ese momento va a tener problemas con el Señor. Pero no porque el Señor le quiera hacer algo, simplemente porque usted se empieza a desviar y a hacer otras cosas. Pero nuestro versículo de estudio de Lucas 8:18 dice,
porque a todo el que tiene se le dará. Bueno, ya vimos que en Jesús tenemos muchas cosas, pero más específicamente, Jesús está hablando de la razón de su venida a la tierra. ¿Qué es lo más importante que tenemos en Jesús? La salvación. Juan 3:16, ya sé que se lo saben, pero se los voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la salvación. Tenga vida eterna. Miren, mis hermanos, esto es bien interesante. Jesús está hablando de que todo aquel que lo tiene a Él, todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador, tiene vida eterna. Jesús vino principalmente a eso. Por lo tanto, un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, ya tiene la vida eterna. ¿Usted lo cree? ¿Ya tiene la vida eterna? ¿Tiene la certeza de que tiene la vida eterna? Si tiene la certeza, dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Si usted ya tiene la certeza de la vida eterna, entonces ahora puede entender mejor el versículo, la segunda parte del versículo de Lucas 8:18, porque todo aquel que tiene se le dará. Es decir, a todo aquel que tiene la vida eterna, cada día se le dará. ¿Se le dará qué? Todo lo relacionado a esa vida, mis hermanos. Mire, cada día con el estudio de la palabra, al ser usted un hijo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, su entendimiento se abrirá y se le dará más revelación, se le dará más conocimiento, se le dará más amor, se le dará más esperanza, se le dará más entendimiento, se le dará más paciencia, y si batalla con eso, pídasela al Señor, se le dará más contentamiento. Cada día tendrá más gozo. Y aunque esté en circunstancias difíciles, porque pasamos por ellas y seguiremos pasando, cada día tendremos más parecido nuestro carácter al de Jesús. Al que ya tiene la salvación, se le darán todas estas cosas. Pero ¿sabe? No quiere decir que quien recibe la salvación ya es perfecto. No. Y que en automático todo se dé, ya soy salvo y ahora ya estoy completito, ya soy íntegro. No. Es un proceso en el cual todos nosotros debemos de estar dispuestos a poner de nuestra parte. Y en ese proceso de poner de nuestra parte se requiere compromiso, se requiere tiempo, se requiere anhelo de buscar la palabra de Dios. Y yo le voy a preguntar algo. ¿Usted todos los días estudia un pedacito de la palabra de Dios? Mire, si usted me dice que no tiene tiempo, yo le voy a decir que no le creo. Yo le voy a decir que no le creo. Todos tenemos muchas cosas que hacer, créanme. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Yo soy una persona que tengo muchas cosas que hacer. Pero ¿cómo si me hago tiempo para irme al cine? A ver, echarme unas palomitas, o irme al café con mi esposa, o irme a andar en bicicleta, o jugar con los niños básquet. ¿Cómo si nos hacemos tiempo para eso? Pero esta es una decisión personal. Si usted dice, no tengo tiempo, pues, le está mintiendo a Dios. ¿Se puede levantar 15 minutos antes? ¿O es mucho pedir? Ahora mire, no lo estoy tratando de forzar, no, de que usted sea esa persona que con gozo quiere buscar al Señor. Lo estoy alentando con palabras. Eso es lo que estoy tratando de hacer, mis hermanos. Así que el que ya tiene la salvación, más se le dará, más de Dios. Y por último, la tercera parte de Lucas 8:18 dice, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Todo aquel que no tiene. Mire, esta frase es muy fuerte. ¿Por qué le digo esto? Ya vimos a qué se refiere en la Escritura con la palabra tener. Se refiere a propiedad, la certeza de nuestra salvación, la vida eterna. Pero la expresión todo aquel que no tiene y aún lo que piensa tener se le quitará. Ponga mucha atención. Se está refiriendo a los falsos discípulos. A todos aquellos que en la emoción creyeron que tenían la salvación, pero que al final van a perder todo. Son aquellos simpatizantes alrededor del mundo que confían en sus obras, que creen que sus obras y sus actividades les servirán para alcanzar la justicia de Dios, pero que al final solo serán basura. Esto lo entendió alguien que fue un fariseo religioso, el mismo Pablo, cuando por fin tuvo la certeza de tener la vida eterna.
En Filipenses 3:7 dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo consideró que todo lo que había logrado en la vida, independientemente de lo que fuese, nada tenía valor. Nada tenía valor cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene más importancia para usted? ¿Su trabajo? ¿Sus aficiones? ¿Su dinero? El dinero se va a quedar. Me dijo por ahí una persona que, híjole, tiene muchísimo dinero y que siempre ha sido, mire, pero duro. Y un día me dijo: ¿sabes cómo he desperdiciado mi tiempo, David? Gástate el dinero porque yo ya estoy para irme. Dice, gástatelo, porque si no lo disfrutas ahorita con tus hijos, te va a llegar el tiempo en que tus hijos no van a querer disfrutarlo contigo. Ahora, no estoy diciendo que lo derroche, esa es otra historia, ¿sí? Pero sí que lo disfrute en su tiempo. Entonces tenemos que ser buenos administradores, sí, pero también disfrutar de lo que Dios nos da. Así que mis hermanos, teóricamente, al menos teóricamente, conocer a Cristo debe ser nuestra meta, teóricamente. Pero, ¿es nuestra meta? ¿Realmente lo es? Porque existen muchos que creen ser salvos, pero siguen confiando en sí mismos. Creen en Dios a su manera, pero no han prestado atención a lo que escuchan, no han analizado a profundidad. Muchos pululan por las congregaciones, viviendo vidas religiosas, cumpliendo, van a los servicios, diezman, ayudan en todo, pero no lo hacen con un completo entendimiento de saber frente a quién están, frente al Dios Santo. Pueden ser muy activos en el servicio, pero es muy probable que estén fuera de la comunión con Dios. Y yo le quiero decir que si alguno de nosotros estamos en esta circunstancia, nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque tal vez podamos aparentar muchas cosas, pero no tener el gozo verdadero, no tener la paz, no tener el contentamiento, no tener el verdadero amor, ese que Dios nos demanda. Creen que tienen la vida eterna, pero aún eso que pensaban tener, al final del tiempo se les quitará. Aún eso que pensaban tener. Muchos dirán, Señor, Señor, pero ahí será el lloro y crujir de dientes. Y usted sabe a qué me refiero. Todo lo que pensaban tener les será quitado. Vamos a la última parte del tema de hoy, con esto termino. Son las últimas palabras de Jesús del día de hoy. Acompáñenme a Lucas 8:19, por favor. Y esto nos va a servir para entender algo. Lucas capítulo 8, versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, es decir, María y sus hermanos. Aquí nos da entendimiento de que Jesús tuvo hermanos en la carne, medios hermanos. Y hay otros versículos donde lo podemos ver, pero bueno. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, había mucha gente a su alrededor. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Es decir, que era tanta gente que ellos no pudieron acercarse a Jesús y la información le llegó de boca en boca. Es decir, uno le dijo, díganle a Jesús que aquí están sus hermanos y su mamá, ¿sí? Y se fue pasando la información de boca en boca, algo así como el teléfono descompuesto, pero aquí no se descompuso. Versículo 21. Entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Suena fuerte, ¿verdad? Suena tajante. Pero Jesús de la misma forma lo regresó de boca en boca, dando oportunidad que los que repetían sus palabras entendieran el mensaje. Mire, las palabras de Jesús sugieren aparentemente que él estaba cortando su relación de parentesco con su madre y sus hermanos. Aparentemente eso es lo que se ve, pero no era eso. En realidad no es lo que pasaba. En el contexto vemos a María que estaba preocupada por las multitudes que estaban alrededor de Jesús. Y saben, existía un ambiente de hostilidad de los fariseos hacia él. Esta era una madre que trataba de acercarse a su hijo, que ella sentía que estaba en problemas y lo fue a buscar y a platicar con él para decirle, hijo,
ya detente de todo lo que andas haciendo, de tus milagros y cosas de esas. Estás poniendo tu vida en juego. Pero su madre no sabía que precisamente para eso había venido Jesús, para dar su vida por rescate de muchos. Cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, no estaba repudiando a su familia terrenal. Y ese es un error que a veces nosotros como cristianos cometemos. Rechazamos a nuestra familia terrenal. Al contrario, lo que estaba haciendo Jesús es enfatizar la supremacía de las relaciones espirituales. Las relaciones que tenemos nosotros como hermanos, quiero decirle, como hermanos en Cristo, quiero decirle que son mayores a las naturales. Y Jesús estaba respondiendo de una forma espiritual. Mire, su propia familia terrenal necesitaba a Jesús como Salvador, ¿sí o no? Entonces, al decirle a su propia familia esto, les estaba diciendo, mientras ustedes no crean en mí, que necesitan de mí, no pueden ser parte de la familia espiritual a la que yo los estoy invitando. Esta era una invitación de Jesús, mis hermanos. Pero esta invitación es solo para aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. Por lo tanto, mis hermanos, si ya hemos hecho esto, si oímos la palabra y la ponemos por obra y nuestro anhelo es seguirlo haciendo por el resto de nuestra vida, alegrémonos. De verdad, alegrémonos, pues ya tenemos vida eterna. Somos coherederos, hermanos, familiares con Cristo. A veces no vemos a nuestros hermanos como parte de nuestra familia espiritual. A veces nos sentimos como si hubiéramos cristianos de diferentes alturas y rechazamos a algunos. Hay mucha gente que viene por primera vez y se siente incómoda por cómo nosotros actuamos. A veces nos encerramos en un círculo. Pero ¿saben, mis hermanos? Todos somos iguales. Y si usted tiene esa actitud hacia los demás, quiero decirle que se tiene que poner a cuentas con Dios. Si usted tiene la mala costumbre de voltearle la cara a alguien o de no saludar a alguien, se está equivocando. Somos hermanos, somos de la familia de Dios, pero no vamos a ser hermanos si no obedecemos su palabra. ¿Está de acuerdo? Vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tus palabras que nos dejaste, Señor, tan breves, pero tan contundentes, que nos enseñan tantas cosas, Señor, a veces nos duelen. Nos duelen porque no nos agradan, porque nos penetran, Señor, la carne, nos separan nuestra carnalidad, Señor. Nos duele porque nos desagrada, Señor, estar escuchando que estamos pecando, que te estamos fallando, y a veces queremos seguir por nuestros caminos. Perdónanos, Señor, porque no sabemos cómo obedecerte. Perdónanos, Señor, porque no estudiamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente hermanos fieles, hermanos firmes cada uno de nosotros, que podamos vernos de una manera transparente, de una manera natural, sin fingimientos, que podamos saber, Señor, que nos vamos a ver por toda la eternidad. Te pedimos perdón, Señor, porque no ponemos atención a lo que tú nos enseñas, no ponemos atención a tus palabras. Tú nos dices, mirad, poned atención en lo que estoy diciendo, en lo que escuchamos, Señor, no ponemos atención y hacemos lo que queremos. Perdónanos, Señor. Sabemos que tenemos la vida eterna y queremos tener cada día más de ti, pero no queremos ser, Señor, esos que lleguemos delante de ti sin nada. Que podamos valorar, Señor, esta oportunidad que tú nos das. Hay muchas personas que se están perdiendo, muchas personas que no han tenido la oportunidad de aprender de ti, y mientras nosotros la tenemos, la desperdiciamos, la desaprovechamos, y a veces nos queremos perder nuestros afanes, nuestras actividades. Bendícenos, Señor. Nos dejamos en tus manos agradecidos, Señor, sabiendo que todo viene de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto. Nos dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos irás limpiando cada día. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.